Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidas y bienvenidos, muy buenos días. Nos pone muy contentos que estemos acá en la primera edición de la sesión de la serie de conferencias Redefining Future of Cities, en colaboración con otros Impact Hubs de América Latina y de Europa. Y pues me pone muy contento comenzar esta sesión para explicarles un poquito de qué va Redefining the Future of Cities, justamente para poder generar la conversación con nuestros invitados estrella y de oro que tenemos el día de hoy para generar conversación en torno a un día bastante importante hoy en el mundo, ¿no? Que es el Día Internacional del Peatón. Y justamente la idea es que podamos generar conversación, acciones concretas para poder que todos los peatones y podamos conocer ambas perspectivas de dos ciudades distintas. Como Impact Hub, agradecemos mucho al Impact Hub de Medellín por sumarse a esta iniciativa con nosotros. Justamente nos acompaña alguien bastante interesante e importante de movilidad en Medellín. Y les presento un poquito más o menos de qué va Urban Challenges, que es parte de lo que estamos haciendo acá, que justamente es una colaboración transnacional para construir ciudades más justas y sostenibles, en particular para un transporte seguro más seguro, transporte público más seguro, peatones conscientes, áreas verdes, ciudades inteligentes, ciudades del futuro, etcétera. Entonces, estos paneles se van a dar empezando hoy hasta noviembre, cada 15 días, donde varios Impact Hubs de toda Latinoamérica y, como ya les decía, de Europa van a estar involucrados, particularmente Bogotá, Medellín, Brasilia, Curitiba, Monterrey y Estocolmo, quien está liderando toda esta parte. Entonces, la intención es justamente generar conversación, generar diálogos y acciones concretas para trabajar justamente en este objetivo de desarrollo sostenible, que es el número 11, que son ciudades sostenibles. Entonces, sin más preámbulo, les voy a presentar a nuestros panelistas del día de hoy, que nos van a estar acompañando para generar esta conversación. En primer lugar, les presento a Daniel Alvarado, el INE de Gensler, y él cuenta con una licenciatura en arquitectura y justamente tiene una especialización de desarrollo de proyectos en inversiones mobiliarias. Daniel arriba a Gensler como estratega de diseño para ayudar a crecer el área de consultoría, que esto es súper importante porque su expertise nos va a ayudar a generar una conversación interesante. Y también en esta implementación de proyectos, ya que desde su punto de vista, ellos construyen edificios y anclados en la parte del diseño y pensado principalmente en sus usuarios, que somos pues todos nosotros. Bienvenido, Daniel. Gracias. Después vamos a presentar a Lina. Ella justamente Lina López, ella nos está acompañando desde Medellín y agradecemos muchísimo porque en Medellín ahorita es un día feriado, entonces apreciamos muchísimo que se haya unido a nosotros acá en esta conversación. Y ella tiene un máster en transporte y urbanismo del University College London y justamente tiene 9 años de experiencia laboral en el sector público de Colombia, en las áreas de movilidad, cambio climático, y es co-creadora del sistema de bicicletas públicas en Medellín. También es asesora del C40 para la formulación del Plan de Acción Climática y actualmente es gerente de movilidad humana de Medellín. ¡Wow! Bienvenida, Lina. Hola, muchas gracias por la invitación. Una buena forma de pasar el feriado, compartiendo alrededor de las reflexiones del peatón. Perfecto. Y por último, quiero presentarles a Arturo Hernández, que para quien no lo conozca, que seguramente acá en México todos lo conocemos, él es creador y cofundador de Los Supercívicos, que es un movimiento para ciudadanos activos y comprometidos para que existan más gobiernos responsables en hacer que la participación cívica sea más fácil, se puedan generar acciones concretas, y todo esto lo hace mediante una plataforma que usa bastante el humor, es disruptiva y también usaba la tecnología. Entonces, bienvenido, Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer que me hayan invitado y bueno, pues estar platicando con la gente de Medellín, que he escuchado que los paisas son como que los que están cambiando la manera de hacer las cosas Está bien que está siendo grabada, no se preocupe. ¿Se escucha eso o no? Pero bueno, Sí, un poquito. pues nada, será como una bonita experiencia y muchas gracias. Perfecto, pues sin más preámbulo, demos inicio a nuestro panel para justamente generar ya esta conversación. Voy a ser yo su moderador, yo de Impact Hub Ciudad de México, y me gustaría empezar lanzando una pregunta para Daniel y que justamente por ahí vamos a ir desarrollando toda la conversación para que todos podamos participar. Entonces, Dani, desde tu perspectiva, ¿cuál es la situación actual en CDMX y posteriormente Lina en Medellín respecto a la cultura peatonal en estas respectivas ciudades?
Bueno, pues primero muchísimas gracias por la invitación a Impact Hub Ciudad de México y Colombia. La verdad me siento muy afortunado de estar aquí con los representantes, con gigantes representantes como lo son Arturo y Lina. Y primero comenzar que todos somos peatones en algún momento en el día, al empezar o acabar el día. Y el vínculo que tiene este peatón con el espacio tiene que ver con la capacidad de acceder e ir, yo creo, al destino deseado. Yo creo que la situación actual de nuestros países latinoamericanos se podrían desmembrar en cuatro cuestiones o en cuatro factores. El primero es que hay una marcada diferencia de género en el peatón, un desequilibrio. Las mujeres peatones experimentan una angustia que el hombre no conoce, y esto pues debido a la inseguridad. Lo segundo pues es la falta de inclusividad en el espacio público. No existen espacios para personas discapacitadas o incluso las mismas mujeres. Eh, Otra de las cosas también es la falta de diseño del servicio, en este caso de la experiencia del usuario. Pensamos a los transeúntes como volumen y no como clientes, y yo creo que todo cliente merece un buen servicio y una buena experiencia. Y por último, creo que hay una falta de planificación que hoy se está viendo en nuestras ciudades, un mejor diseño de las mismas. Las ciudades latinoamericanas están pensadas para que el peatón esté de paso, y no para la permanencia o la prolongación de la caminata o el paseo. Pero creo que todo se podría resumir en una falta del involucramiento de estos actores principales, en este caso el peatón, con los tomadores de decisiones, desde el ámbito público y privado. Buenísimo, Dale, interesante perspectiva. Lina, ¿nos puedes contar un poco desde el punto de vista Medellín, cómo se trabaja esta parte desde allá? Sí, Joab y todos los que compartimos acá las reflexiones. Si uno se va netamente a términos numéricos, cuando vemos la torta de viajes, según la última encuesta Origen-Destino que tenemos acá en la ciudad, te da cuenta que 26.5% del total de los viajes en Medellín se hacen caminando. Entonces alguien dice, wow, es una cifra muy buena en comparación con otras ciudades de América Latina y ciudades europeas. Uno podría decir que la cantidad de viajes en Medellín es la cifra que cualquier ciudad quisiera tener, ¿por qué no llegar a un 30%? Y entonces ya digamos que una vez teniendo ese número, uno no se puede caer en la cantidad. Hay que pasar a mirar y a reflexionar alrededor de cómo está haciendo esa experiencia de viaje. Y lo que nos damos cuenta es que muchas de las personas que caminan en la ciudad lo hacen porque les toca, ¿cierto? Y si les toca, la imagen que tienen normalmente no es muy positiva. En Medellín, el peatón, si hay un incidente, es el peatón el culpable. Normalmente dice, bueno, es que el peatón estaba cruzando por donde no se debía cruzar, o el peatón es un imprudente, o estaba en el lugar que no debía estar, o son perezosos porque no suben el puente peatonal. Entonces, ahora digamos que teniendo ese contexto, esa línea base, los esfuerzos se deberían ver abocados a mejorar esa experiencia, la calidad del viaje peatonal y que de verdad se empiece a ver como un modo de transporte. Acá en Medellín, cuando hablamos de movilidad o modos de transporte, siempre nos imaginamos el carro, la moto, el bus, recientemente la bicicleta, pero la caminata es algo como por allá, no, la gente camina, pero no lo vemos como una opción para movernos diariamente. Entonces, creería que en términos numéricos uno podría decir que estamos bien, pero hay que mejorar la experiencia, tratar de cambiar, digamos, la imagen del peatón y a nivel de comunicación mostrar que también es una opción real para moverse y que en distancias iguales o menores a 1 kilómetro puede ser el modo de transporte más eficiente con respecto a los otros modos que tienen unas externalidades negativas para la ciudad. Entonces, estamos bien, pero hay que seguir trabajando para fortalecer la imagen del peatón y que de verdad se considere dentro del sistema de movilidad de la ciudad. Buenísimo, y sobre todo nos estamos dando cuenta que justamente hay estas similitudes, sobre todo de cultura peatonal, y aquí es donde justamente Arturo me gustaría que nos compartiera más o menos desde su perspectiva cómo estás escuchándote, Lina, y sobre todo él viviendo en carne propia esta cultura peatonal aquí en Ciudad de México. ¿Cuál justamente podrían ser estas acciones o respecto a, en este momento, cuál dirías que es la cultura peatonal en México? Bueno, primero yo partiría que, a diferencia de Daniel y de Lina, pues yo no nací en la ignorancia, no soy urbanista, de hecho como que he ido aprendiendo en base a los que realmente lo saben hacer. De hecho, es como una anécdota, es chistoso, pero la segunda acción de los supercívicos que hicimos
la hice criticando a la gente que no tomaba los puentes peatonales, ¿no? Nos vestíamos de toreros y cuando, y a la gente que se iba por abajo los agarró, oh, venga, tío, eres un rifado y no sé qué. Y un día conozco a Peatónito, que es este urbanista, Jorge Cáñez, un tipazo, y me dice, oye, increíble los supercívicos, solo una cosa, que los puentes peatonales no deberían de existir. ¿Por qué? No, porque ¿qué pasa con la gente en silla de ruedas, con la persona de la tercera edad? Y dije, claro, qué tonto. Y entonces, bueno, de ahí he ido como que recomponiendo en base a estos errores, pero eso habla muy bien de lo que nos pasa, ¿no? De la poca cultura o del poco conocimiento que tenemos los mexicanos sobre lo que significa ser peatón. Muchas de las cosas ya las dijo Lina, pero sí efectivamente no sabemos, no nos hacemos respetar. Y eso creo que es muy importante. ¿Y por qué siento que es tan importante para mí? A veces le digo la revolución peatonal. ¿Por qué? Porque si no podemos resolver como ciudadanos los problemas que tenemos frente a nuestras banquetas, pues no podemos aspirar a solucionar las cosas más grandes. Es muy sencillo. Empecemos por ese pequeño pedacito que es de todos cuando salimos de casa y empecemos a tratar de ver, falta la rampa ahí no hay un semáforo o un paso de cebras. Y ese me parece que es el ejercicio perfecto para llegar a cosas como mayores. Perfecto, Arturo, ¿no? Y sobre todo entendiendo esta parte de que justamente hay que hacer un ejercicio importante de reflexión viniendo como nosotros desde un principio, porque al final del día todos somos usuarios, ciudadanos, peatones de nuestras ciudades respectivas, y a partir de ahí es donde podemos justamente empezar estas acciones concretas. Entonces, bajo esta premisa y bajo sus áreas de expertise y lo que ustedes han estado trabajando y viendo durante todo este tiempo, ¿cuáles son los principales retos en ambas ciudades, desde ambas perspectivas? En retos de movilidad peatonal, ¿a qué nos enfrentamos todos los días? ¿Quieres comenzar, Lina? Pues sí, yo empiezo diciendo que me encanta la anécdota que cuenta Arturo, porque muchas veces cuando uno está metido tanto en el tema de movilidad, por lo menos movilidad y ciudad son los temas más cercanos a mi corazón, a uno se le olvida que nos educaron para otra forma de movernos. Entonces, también, digamos, yo tuve un hito en mi vida hace 10 años que tuve la oportunidad de vivir por fuera y muchas cosas que yo decía, uy, no, para mí eran lógicas, ahora yo digo, ¿cómo yo podía pensar así? Entonces también era de las que pensaba, me gradúo y me compro un carro, iba a la universidad en carro porque voy en bus y me toca tomar 2 buses y finalmente si compro un carro es sinónimo de estatus. Entonces la anécdota que ponía ahorita Arturo, desde su rol de ciudadano y de forjar un movimiento, miren que él decía, hacíamos que la gente de verdad entendiera que debía utilizar el puente peatonal. Eso pasa en nuestras ciudades y muchas veces los retos siempre, digamos, solamente la infraestructura, pero no nos damos cuenta el enorme reto que tenemos en términos de mensaje a la ciudadanía, de explicarles el porqué de las cosas. Entonces venimos de una norma social donde por 60 años nos dijeron que debíamos seguir una línea de las ciudades de Norteamérica y ahora pretendemos que de un momento a otro toda la gente entienda por qué hay que caminar, por qué hay que tumbar los puentes peatonales, por qué hay que poner los pasos a nivel. Yo creo que el mayor reto es la paciencia, entender que esto a la final es humano y que tenemos que transmitir un mensaje de una forma muy clara en los conceptos de la ciudadanía para que se entienda el actuar desde lo público, porque por lo menos a nosotros nos pasa que a veces cuando queremos generar acciones en torno a priorizar al peatón, ahí mismo la gente radicaliza el discurso y piensan que es que estamos en contra del vehículo motorizado y no es así. El reto para nosotros es ser más asertivos en cómo transmitir un mensaje de por qué el peatón debe ser la prioridad. Cómo transmitir ese mensaje que para uno se le vuelve muy lógico, que se vuelve de sentido común, pero que para el ciudadano, en su realidad y en su perspectiva, su sentido común le dice otra cosa. Ese es un reto desde lo comunicacional y otro reto desde la infraestructura es siempre ponernos en los zapatos de los que utilizamos nuestra propia energía para movernos. Tratar de no cargar al peatón siempre con el extra recorrido, siempre con el extra esfuerzo, porque si no lo único que vamos a hacer es que se vuelve un modo de transporte que no es competitivo frente a los modos tradicionales y va a ser muy difícil que la gente cambie el hábito de cómo moverse. Perfecto, Lina, interesante reflexión. Daniel. Sí, yo un poco complementando lo que dice Lina, me parece totalmente acertado que el peatón hoy en día lo que no encuentra en el espacio público son estos inductores de demanda.
¿A qué le llamo inductores de demanda? Por ejemplo, si alguien sabe que en un lugar va a haber estacionamientos, va a llevar coche. Y si no, pues igual iba en otra forma alternativa de movilidad. Entonces, lo que creo que el gran reto que tenemos, tanto de la entidad pública, privada o social, es crear estos inductores de demanda, crear estos parques urbanos, crear mobiliario urbano, crear incluso un parque, no sé, de mascotas para que tú puedas atraer ese público. Eh, Efectivamente existe, yo creo que un divorcio entre los criterios de planeación y las implicaciones de ciertos sistemas de transporte. Vemos diseños de pedazos de ciudad sin considerar el respectivo equipamiento urbano, ¿no? O sea, que primero están en las periferias y que cuando se construyen estos desarrollos, pues no están considerándose escuelas, hospitales, corporativos. Lo que hace entonces es que esta población no pueda disfrutar de una caminata, de un paseo, porque no hay nada alrededor, no hay un equipamiento ni siquiera comercial. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Una población pendular que vive en las periferias y que tarda muchísimo tiempo en venir a sus respectivos trabajos, ¿no? Ahora, pues por todo esto de la contingencia y la pandemia, se ha mermado un poco a que el trabajo sea el justificador principal de ir de un destino A a un destino B, pero sin embargo creo que se tiene que pensar, sí, en que cuando se diseñe, al menos en nuestro lado como Gensler, cuando diseñamos pedazos de ciudad, sí tenemos muy en cuenta el que vayan acompañados de usos mixtos, en este caso comercial, equipamiento educativo, y por qué no pensar en distritos laborales para no hacer tampoco tan largas los desplazamientos y para que se cree también una vida de micro ciudad peatonal. Perfectísimo, ¿no? Y esto es importantísimo porque justamente resalta esta cultura peatonal que a veces me llevo a pensar que puede estar un poco inconsciente. Y aquí Arturo justamente es el experto. Entonces, Arturo, ¿cuál crees que sean esos principales retos? Pues bueno, yo creo que primero hay que hacer una mejor comunicación. Ahí es en donde creo que todos o la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica fallan muchísimo, al menos en México es terrible, ¿no? O sea, ¿cuántas veces escuchamos el peatón es el rey, el tal? Y eso son mensajes que no están comunicando, que están puestos ahí, ¿no? Respete al peatón. Entonces me parece que tiene que venir una comunicación, como decimos en México, con más jiribilla, con más idea, mucho más asertiva y no nada más ponerla por decirlo. Y después yo empezar a enseñarle al peatón que efectivamente, si él es el rey, pues que lo haga valer, ¿no? Entonces me parece, siendo prudentes, yo estoy haciendo ejercicios y es increíble cómo efectivamente en avenidas en donde son muy complicadas y de 4, 5, 6 carriles, y sé que tengo el derecho de paso, alzo la mano y digo, ahí voy. Esta simple acción de ver a un peatón que se está manifestando de manera diferente es increíble como para todos los autos. Se quedan viendo como este güey, ¿qué va a hacer? O sea, y me parece que se puede caminar con las manos en ese sentido. O sea, estamos utilizando los pies, pero vamos a decirles a los demás que, güey, no, me toca. Y para no estar pasando el famoso que yo creo que debe pasar en todos lados, el papaloteo, ¿no? El conductor que va así y te da chance y te hace así. ¿Qué es eso? Yo les digo, ¿qué es ese papel? No, 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 voy tranquilo, me manifiesto y yo tengo el derecho. Y los ves así. Claro. Entonces, creo que es muy importante eso, tener por parte del gobierno una comunicación como mucho más asertiva, empezar a jugar, hacerla más directa, pero por el otro lado empezar también a decirle al peatón, tú tienes el don, tú tienes el mando, manifiéstate, ¿no? De manera de que te vayan viendo el que alzaste la mano, pues otros irán alzando la mano y después pasará de una manera casi, podría decir, como automática. Y por último, nosotros nos pasó una cosa bien bonita. Yo vivo en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, y justo las oficinas de AXA, de seguros, pusieron su central ahí y empezaron a ver que yo estaba haciendo esta defensa de pues, el carril de las bicicletas, los peatones, y me buscó la misma AXA porque había un paso peatonal, una línea de deseo, que ya después me pongo a ver, y las líneas de deseo para la gente que no sepa es por dónde desea caminar el peatón. Y no lo vas a cambiar. O sea, si quiere ir por allá, son como las hormiguitas, van a ir derecho, no van a estar haciendo así. Había una línea de deseo que era muy evidente y faltaba un paso de cebras ahí.
y trabajamos en conjunto los vecinos con el gobierno, con una iniciativa privada que puso el presupuesto y transformamos eso, ¿no? Entonces me parece que para realmente incidir en cualquiera de las ciudades, me parece que el triángulo equilátero perfecto es muy importante, que es esa participación de iniciativa privada, gobiernos y ciudadanía, pero pensando en tu propia trinchera, ¿no? Entonces, yo creo que en la mayoría, digo, hay lugares efectivamente, tal vez yo soy, digámoslo así, clase media alta, sí, habría que ver cómo le hacemos, como dice Daniel, en las periferias, pero puede ser que la iniciativa privada adopte esos espacios y que tengan reconocimiento, ¿no? Este paso peatonal fue donado por Nestlé, pues bien, órale, ¿no? O sea, lo único que no podría es Monsanto, ese sí no lo hay que dejarlo que le tenga sus pasos peatonales. Pero yo creo que va por ahí, ¿no? Y por último, tal vez diría otra cosa que es incentivar a nivel tal vez escuela o nivel trabajo a la gente que llegue caminando, que haga un esfuerzo de encontrar maneras diferentes de movilidad. Digo, no solo hablaría del peatón, sino también hablaría de la bicicleta, otras herramientas de movilidad sustentable. Habría que haber un estímulo, no sé si de la escuela y del gobierno, para esas gentes que están ayudando al final de cuentas a todos. No sé, menos, perdón. No, y complementando un poquito lo que dice Arturo, que me parece genial, esta parte de la falta de comunicación que existe quizás de entidades públicas hacia los peatones, coincido, porque hoy en día, tanto, no sé, cualquier peatón también desearía ir a un parque y educarse en el mismo. Encontrar pizarras explicativas o encontrar de repente ciertas marcas que te hagan ser un mejor peatón o que te hagan incentivar una cultura peatonal mejor. Coincido totalmente de que debemos estar mejor educados en cómo circular por nuestras calles, pero también es cierto que es una corresponsabilidad para que encontremos más bien espacios un poco más inclusivos, pero también seguros. Y ahí es también creo que uno de los grandes retos es que hoy en día se da una planeación top-down, ¿no? En donde pensamos primero en el punto de la pirámide y no tanto en la base de la pirámide, que al final es el usuario que más lo necesita. Perfecto, no, increíble y de verdad aprovecho todavía para decirle a toda la gente que nos está viendo en Facebook, si tienen alguna pregunta, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con todos los panelistas y dejarles muy claro que toda esta parte de la conversación es para ustedes, siéntanse libres de poder complementar ideas unos de los otros, etcétera, porque eso va a hacer más rico justamente estas acciones concretas que justamente estamos yendo para allá, ¿no? Y esto me lleva justamente a darles un dato importante. El Observatorio de Seguridad Vial sacó un estudio, ya hace un par de años, donde nos dice que el 44% de víctimas fatales de siniestros viales son peatones, ¿no? Y que justamente engloba esta parte de peatón, tomando en cuenta ciclistas, los que van caminando por la calle, el daño colateral de alguna otra persona. En ese sentido, ¿qué tendríamos que hacer nosotros desde nuestra trinchera, institución privada y pública, justamente para poder reducir muchísimo menos esta tasa de porcentaje? Lina. Yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer, pero pues, lo primero es traer a colación la palabra velocidad. Por lo menos en nuestra ciudad, nosotros somos de una cultura digamos, muy arraigada, muy de superarnos, de los mejores, de todo lo más grande, de vamos a ser modernos. Digamos que también pasamos por ese proceso de todas las ciudades latinas, entonces para nosotros ir rápido es sinónimo también de estar bien. Tengo un carro más grande, voy a una velocidad mayor, o voy en una moto y voy rápido, entonces soy más competitivo. Y en ese ir más rápido se nos olvidan las velocidades de las otras personas, que finalmente somos todos, porque para montarme en un carro, en una moto, en una bicicleta, igual en algún momento soy peatón, para ir al transporte público soy peatón. La velocidad, si no reflexionamos alrededor de la velocidad, de la importancia de bajarla en las calles, por lo menos como mínimo en las zonas residenciales, y si no cambiamos ese discurso, va a ser muy difícil que los incidentes sigan bajando. Ahorita, por ejemplo, en la pandemia, en Medellín hubo una reducción de las muertes por incidentes viales, pero también hubo un incremento de la velocidad en zonas particulares. Entonces uno dice, sí, hubo reducción de muertes, pero comparado con la cantidad de viajes, hay que mirar si evidentemente sí se redujo esa cifra o no. Entonces,
la pacificación del tráfico. Entender la vulnerabilidad del otro se vuelve clave en la agenda pública y digamos que para nosotros es complejo y ahora lo estamos pensando es cómo transmitirle al paisa. Nosotros somos considerados los paisas, así nos dicen a las personas de Antioquia. ¿Qué conecta al paisa con ese mensaje de bajar la velocidad de circulación? Porque leyendo un par de libros, hay ciudades donde optaron por no decir pacificar el tráfico porque sienten que tráfico calmado es ir despacio y eso no conectaba a gente de otras ciudades. Entonces, nuestro reto es cómo encontrar eso que haga que el paisa entienda la importancia de bajar la velocidad para poder cuidar a los actores más vulnerables en la vía. Y adicional a eso, creería que hay que invertir también la palabra disciplina, porque acá nuestro mensaje y nuestra forma de planificar las ciudades siempre ha sido disciplinemos al peatón para que no ocurra el incidente. Debe ser al revés, el peatón no puede ser considerado como el invitado de la ciudad, el peatón per se es la ciudad, o sea, es a través de caminar y de encontrarnos en la calle volvemos una ciudad activa. Entonces, los invitados deberían ser otros artefactos que hacen que el peatón se sienta vulnerable. Nosotros somos los anfitriones de la ciudad y ahí es donde nos debemos enfocar. Si bajamos la velocidad y dejamos de pretender disciplinar al peatón, seguramente podemos bajar los incidentes viales. Solo una parte pues, de esa entera ecuación tan compleja. Yo tuve la oportunidad de visitar Medellín hace ya algunos años y la verdad es que me quedé con una muy grata impresión de la ciudad. Yo no dudo que hoy en día Medellín es de los países bueno, de las ciudades de la región más bien más innovadoras en cuestión de movilidad por la variabilidad que puede tener en opciones. Algo que me impresionó es cómo los espacios públicos de la misma ciudad sí te garantizan una permanencia, ¿no? Y eso es a través, desde distintas estrategias, desde diseños sensitivos, desde el parque de los pies descalzos y cómo puedes ir jugando hasta elementos como el agua o la tierra, que creo que aquí en México quizás nos hace falta eso un poquito, ¿no? Y tocando un poco también de qué es lo necesario, coincido con Lina en que sí velocidad, pero yo creería que hacerlo bien, ¿no? O sea, velocidad sí, pero hacerlo bien. Hoy entendemos quizás toda la problemática como una manera holística, pero la verdad es que es mejor centrarse en un problema primero y darle solución a ese problema para luego entonces tener un involucramiento un poco más multidisciplinario, ¿no? Con psicólogos, con sociólogos, con urbanistas, que realmente puedan traer sobre la mesa temas que vayan relacionados a la peatonalidad y por supuesto a los actores, a los peatones, poder co-crear con ellos a través de distintas metodologías de diseño, como el design thinking, por ejemplo, es algo que es digno de hacer. Arturo, no sé si quieras complementar algo de esto. Sí, claro. Bueno, primero, lo que nos acaba de suceder justo en temas de movilidad en esta nueva secretaría, la CEMOVI, que es la Secretaría de Movilidad en México, que la verdad, a diferencia de lo que se había hecho en el gobierno pasado, se me hizo un gobierno terrible, el de Mancera, hablando de la Ciudad de México, pero inventó las fotomultas. O sea, bueno, no las inventó, fue el que las trajo y se empezaban uno a dar cuenta que efectivamente, que en base a esas, a subirse sobre todo las del doble piso y que te llegaban esas multas de 800, 900 pesos y a todos, pues automáticamente me acuerdo que al año pues ya entraba la gente en el doble piso y funcionaba. Acá llegaron y hicieron justo todo lo contrario. Me parece terrible el concepto de las fotocívicas, ¿no? Es un concepto que favorece completamente al automovilista en el tema de reducir la velocidad. Y ya hay un descontrol, yo que lo vivo y que estoy todo el tiempo en la calle, yo me muevo en patineta por lo regular y mucho transporte público. Creo que la patineta, me faltó aportarlo, es un elemento de movilidad peatonal muy interesante porque es la única que te da la capacidad de ir un poquito más rápido, pero después bajarte y cargarla. A diferencia de otros, de una bicicleta o otros medios, un scooter que son demasiado pesados, ¿no? Lo digo para que la gente que lo intente, porque es muy buena la patineta en ese sentido, o inclusive para meterte al transporte público. Y
¿Qué pasó con las fotocívicas? Se incrementaron los accidentes, pero a un 30-40%, o sea, con datos de muertes que ya estaba un poquito dominado. Entonces me parece que sí, el castigo, al menos para el latinoamericano, funciona. O sea, hay que de repente ponerles multas fuertes a los autos, o sea, no hay por dónde. O sea, lo que pasa es que todavía los gobiernos, o al menos en el de Sheinbaum, nuestra jefa de gobierno, que le dicen co-Sheinbaum por el auto, porque es pro auto completamente, se tienen que erradicar y hay que tener como herramientas tecnológicas que castiguen al automovilista o al transporte público también concesionado, que es terrible, los microbuses, y que después de que hiciste algo malo, pues vas a una multa fuerte. Solo para concluir este tema, para que vean lo terrible que es el concepto de las fotocívicas, al infractor, para castigarlo, ¿qué es lo que le hacen? Le hacen hacer trabajo comunitario. Y eso es cuando digo, no puede ser. El trabajo comunitario no tiene que ser sinónimo de castigo. Nada que ver. Al revés, el trabajo comunitario tiene que ser un goce, un querer hacerlo. Entonces, que estamos sembrando conceptos terribles que ya se habían dominado y me parece que hay que regresar a la multa, como pasa, yo creo que en Japón digo, ustedes sabrán más, Lina y Daniel, cómo funcionan ese tipo de acciones allá, ¿no? Perfecto, ¿no? Y sobre todo entender que tanto desde la esfera pública y privada se están implementando este tipo de acciones que justamente pues tratan de ser en pro de los ciudadanos, ¿no? Porque al final del día, como ya hemos mencionado, pues todos somos estos usuarios y hay una frase que dijo Lina que me encantó, que justamente que el peatón es la ciudad, ¿no? O sea, somos esta parte que realmente mantiene viva a la ciudad. Estamos recibiendo muchas preguntas en Facebook, las vamos a responder al final para que podamos continuar la conversación. Entonces, justamente esto nos lleva a la siguiente pregunta. Desde sus áreas de expertise, ¿qué están haciendo tanto Gensler como los Supercívicos como la Secretaría de Movilidad de Medellín para contribuir a este desarrollo de una movilidad peatonal sustentable, sostenible, eficaz, etcétera? ¿Qué están haciendo? No sé si quieras comenzar, Daniel. Sí, claro. Bueno, nosotros somos una firma de diseño y si bien es cierto, hoy representamos a toda esta parte corporativa, trabajamos mucho en hacer diseños absolutamente centrados en el ser humano y con una investigación de por medio. Creemos que no hay mejor cliente que el que usa el espacio, en este caso el usuario, y es por esto que diseñamos para él y para mejorar su experiencia dentro del mismo, porque hay que entender que movilidad no son carriles, no son banquetas, no son gadgets, es pura experiencia del usuario, al menos para mí lo es, pero no hay un buen diseño si no se entiende primero el comportamiento de su usuario, o bien llamado también este behavioral design. Por lo que desde el inicio tratamos nosotros siempre de implementar metodologías de diseño, como ya les comentaba, el design thinking, en poder co-crear a través de dinámicas con todos los involucrados, en este caso in situ. Cuando, por ejemplo, se nos otorga o se nos pone a cargo de desarrollar un master plan, hacemos muchas de estas dinámicas, no solo con los clientes desarrolladores, sino también con los usuarios finales. Entonces, es ahí cuando hacemos esta fusión de necesidades y podemos entregar entonces un producto y una solución mucho más a la medida de lo que se requiere. Y por supuesto, pues también está nosotros otorgamos servicios de consultoría justamente para ciudades en que puedan tener quizás una reconversión o un rediseño de su espacio público, en este caso de dimensiones correctas de banqueta, dándole el verdadero protagonismo al usuario como tal y pues reduciendo un poco también el protagonismo de los vehículos. Perfecto, Daniel. Arturo. Listo. Nosotros en el tema de aporte al peatón somos comunicólogos como tal, que el proyecto fue creciendo, se volvió como muy bueno en redes y entonces después tuvimos el siguiente brazo que hizo los supercívicos y por el cual le seguimos apostando a la tecnología y desarrollamos una aplicación que tristemente tuvimos que cerrar ahora que empezó la pandemia por costos, ¿no? No la pudimos mantener y eso que
ganamos un premio del MIT el año pasado como mejor aplicación de denuncia ciudadana. ¿A qué voy con esto? Con la aplicación, que logramos generar muchas cosas con la aplicación de manera lúdica. Empezamos hicimos una vez en Monterrey, en el área urbana de Monterrey, un proyecto en donde invitamos a los usuarios a que con la aplicación que te permite, la aplicación te permitía, ya no te permite, hacer reportes de 30 segundos geolocalizados. Esos reportes nosotros se lo mandábamos a la autoridad para que lo resolviera. Encontramos la fórmula secreta para que se empezara para que tuviéramos incidencia y se realmente cambiaran las cosas. Así como criticábamos al político que resolvía, que tenía que resolver esta necesidad, le aplaudíamos cuando lo hacía, ¿no? Y esto lo empezaron a tomar muchos políticos como una capacidad de publicidad irreal, ¿no? Porque inclusive si ellos pagaban una publicidad en redes, pues qué credibilidad iba a tener si ellos la hacían. Pero en cambio, si venía de nosotros, si se venía del ciudadano, nada mejor. Entonces, empezamos a hacer estas dinámicas en donde invitábamos a la gente a que reportara, en este caso, pasos peatonales peligrosos. Y lo que hicimos en Monterrey me gustó mucho porque esa era la invitación a la gente: reporta los pasos peatonales y los 3 más peligrosos vamos a tratar de cambiarlos, pues presionando a la autoridad. ¿Qué fue lo que hicimos? Yo me vestí como vaquero y hacía como esta invitación a los sheriffs, a los alguaciles, y decía: este es un duelo entre alguaciles para salvar la vida de civiles. Tenemos que agarrar a este enemigo, a este asesino que ha matado. Y empezaba a hablar de datos aparte, justo en esa parte, en ese paso peatonal. Y hablábamos del asesino como el paso peatonal ausente. Ese es el se busca, ese es el que usted, alguacil, tiene que agarrar y acabar con este maleante. Y fue muy chistoso porque escogimos a 3 alcaldes de 3 municipios diferentes del área de Monterrey, uno de Guadalupe, uno de San Nicolás y el otro de Monterrey, de diferentes partidos políticos, y esa presión ante los medios y también en ese sentido desenfadado de estarles hablando de alguaciles y hasta con un tono, pues no grosero, pero ya hablábamos, sí, como se habla en la calle, como hablamos un poquito de los supercívicos, hizo que acabaran los 3 poniendo pasos peatonales y 2 de ellos con semáforo y con la bocinita, o sea, infraestructura que realmente se ve que les costó. Entonces creo que es importante empezar a hacer como este tipo de acciones. Ahora que vamos a volver a levantar la aplicación, una herramienta que vamos a utilizar es la realidad aumentada, ¿no? Empezar a darle al usuario la capacidad de que empiece a jugar y empiece a diseñar su ciudad a nivel imaginario, pero digital, que se vea. Y creo que eso va a empezar a generar, pues, primero una conexión entre el peatón y los gobiernos, ¿no? O sea, lo van a ver, o al menos entre el peatón, para que sea más divertido. Entonces yo creo que el uso de la tecnología en ese sentido y llevado hacia el tema lúdico es un complemento perfecto, porque también puedes llegar a juntar esas 3 partes. Puedes también involucrar a la iniciativa privada, ¿no? Eso está increíble. Eso está padre, increíble. ¿verdad? Sí, está muy, muy padre. Ahí vamos. Qué bueno que les guste. Lina. Y Arturo, qué labor tan bonita y tan necesaria en la ciudad. De verdad, te felicito. Acá yo estoy encantada escuchando las historias. Bueno, la respuesta la va a ligar mucho con los retos que compartí al principio. Uno cuando ocupa un cargo público debe, yo creo, que entrar en una conciencia de que en una sola administración no se cambia todo, y hay que seleccionar esas cosas que hay que cambiar, 1 o 2, porque si no, pues uno trata de hacerlo todo y finalmente no termina haciendo nada que sea efectivo y eficiente en relación al mensaje que se quiere transmitir. Nosotros encontramos, como les decía ahorita, 2 retos principales en relación a la movilidad peatonal, que se nos vuelve también reto con la movilidad activa, y son el de comunicaciones, que les decía, y infraestructura. Entonces, en comunicaciones hay unos principios en los que nos enfocamos en esta administración. Primero, un mensaje coherente, porque cuando llegamos a liderar este tema de movilidad activa, nosotros apenas llevamos 7 meses en este gobierno,
nos encontramos que se comunicaban cosas como no seas un monstruo en la vía, porque el peatón, por ejemplo, no pasaba por el puente peatonal, pero mientras tanto se estaba diciendo que se estaba priorizando al peatón en todos los planes de movilidad. Nuestra premisa es, todos los mensajes alrededor de la movilidad peatonal o movilidad en bicicleta deben ir coherentes con la infraestructura que estemos tratando de promover. Esa es la primera premisa. Y el segundo, digamos, asociado también al reto en términos de infraestructura, tenemos un proyecto enfocado netamente en el tema peatonal, que obviamente impacta a todo el sistema de movilidad, y otros que integramos bicicleta y peatón para ser más eficientes con los recursos y con un mensaje integral en relación a la movilidad activa. El de peatones, que digamos venimos abordando de la mano del área metropolitana, es desmonte de algunos puentes peatonales o puentes antipeatonales. Iniciamos con uno hace aproximadamente 3 meses, que daba acceso directo a la universidad, a una de las universidades más importantes del país, y eso nos permitió abrir el debate. Entonces, muchas personas se centraban netamente en el desmonte como tal, en que iba a ser un detrimento patrimonial, pero también nos permitió abrir todo un espectro de mensajes, de preguntas, entender cómo está condicionada la gente alrededor de estas reflexiones. Y una de las principales conclusiones que sacábamos es que muchas veces la ciudad se piensa o se diseña pensando en que todos estamos de 28, entre 25 y 30 años, con plenas facultades físicas, y que muchas veces a la gente se olvida que incluso un familiar puede estar en una silla de ruedas, o una tía puede tener que caminar y cruzar una calle con sus hijos, o un señor puede estar cargando un bulto, y creemos que no, que todos tenemos 34 o 33 años y que podemos cruzar y subir, cruzar, bajar o correr. Y tratamos de enmarcarlo en algo que llamamos todos pasamos. Un puente peatonal o antipeatonal no permite que todas las personas pasemos, y ese fue el mensaje fuerte y contundente de esa actuación. Identificamos 16 puentes antipeatonales en la ciudad que estamos interviniendo de las manos de las diferentes dependencias. Unos van a tener unas actuaciones más puntuales, como por lo menos dejar que haya un paso a nivel con semáforo, así el puente antipeatonal siga. Otros se van a desmontar, otros se van a tratar de, digamos, de hacer unas actuaciones en temas urbanos, con muros verdes, verticales, con mejor iluminación, pero empezar como esa reflexión nos abrió la posibilidad del debate. Y ya hay otros proyectos puntuales en relación a la red ciclista, pero que, digamos, impacten directamente a los peatones, como mínimo la adecuación de 3 puentes viales existentes sobre el río Medellín, porque en estos momentos, digamos que el Valle de Aburrá es concebido como algo largo, rodeado por montañas, y el río se está volviendo la barrera de conexión oriente-occidente en la ciudad, y básicamente son infraestructuras más para la movilidad motorizada, y queremos adecuar como mínimo 3 puentes viales para que puedan pasar también peatones, personas en condición de discapacidad, todas las personas, porque actualmente no están diseñados para todas las personas. Y adicional a esto, tráfico calmado y toda la parte de la sección vial, cuando vayamos a implementar cicloinfraestructura, tener considerado también el peatón, y que a través de la infraestructura para la movilidad activa se vean beneficiados estos 2 actores en la vía. Yo nada más quería complementar un poco lo que dicen, porque creo que Arturo y Lina hablan de algo muy importante, que es la comunicación. Algo que se está dando muy a menudo, y bueno, ya mucho más en toda esta parte anglosajona en Estados Unidos, es que así como hay cartas urbanas y planes de desarrollo, cada vez más los gobiernos están optando por incluir dentro de sus documentos guías de diseño para las ciudades y guías de diseño para el espacio público. Nosotros tenemos un par de ejemplos que hemos desarrollado ya para, por ejemplo, Los Ángeles y otras ciudades en Estados Unidos, pero cada vez más en Latinoamérica son muchas las ciudades que se suman a que los apoyemos y los ayudemos con hacer un manual. Prácticamente es un manual de cualquier persona, cualquier alcalde nuevo, cualquier gobernante nuevo que llegue, será recibido con estas guías de diseño que van a ser al final un documento vivo que va a ir evolucionando, pero que al final van a marcar las pautas y las reglas de cómo, cómo deben de ser diseñados todos los elementos de la ciudad para una mejor peatonalización. Sí, me parece que este tema, por ejemplo, de los puentes peatonales, sobre lo que decía Lina, y también un poco sobre lo que dice Daniel, ¿no? De
de cómo hacerle entender a los nuevos que van a entrar que no está bien, ¿no? El puente peatonal, la verdad, se me hace un caso a nivel comunicación que ese es el elemento que si logramos hacerle entender a la gente que no es normal, vamos a haber ganado como una gran batalla. ¿Por qué? Porque inclusive cuando hice esta acción de peatónito, cuando me cuenta el que eran puentes antipeatonales, a las 2 semanas fui con peatónito abajo de un puente peatonal y súper guerrilleros nos pusimos a pintar, ¿no? Yo le dije, yo me aviento, yo también. Ya después vi que efectivamente, pues, era un personaje también urbanista, pero que estaba bien de repente hacer estas cuestiones un poquito guerrilleras, que yo las llamo ilegalmente responsables. ¿Por qué? Porque son ilegales, pero son responsables. O sea, y entonces al final de cuentas hay que romper un poquito la legalidad, pero ser responsable. Entonces, pese a que hicimos esta acción y que lo explicábamos con peras y manzanas, fue increíble darme cuenta en los comentarios de la gente que yo creo que un 30% sí entendió, pero el otro 70% no, decían tontos, ¿cómo hacen eso? Y les decíamos, es que la viejita, y no lo entiende. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque sigue habiendo muchísimos, o sea, mientras se destruye, creo que aquí se han tirado 3 o 4 puentes peatonales, pero siguen todavía los discursos de, ay, acabo de hacer este puente peatonal en Querétaro y acabo de hacer este en San Luis Potosí. Entonces es como un poquito como la anécdota esa o la parábola de Cristo de que sacan panes y después aparecen otros. Pasa lo mismo con los puentes peatonales. Desaparecen uno y vuelven a aparecer 3. Entonces sí creo que tiene que venir un tema de gobierno donde se les diga que se está comprobado, no deben de existir. Y bueno, partir por allá. Y la otra tiene que ver también yo creo que uno de los graves problemas que tenemos en Latinoamérica, en todo, en la ciudadanía, es darnos cuenta que no es normal. Ese es un punto, o sea, tener un punto de comparación. Porque la gente empieza a normalizar las cosas. Es un verdadero problema, nace cuando se normaliza. Entonces, si empezamos a hacer acciones en donde se ve cómo funciona en otros lugares, yo una vez hice un comparativo del civismo en Japón y el civismo en México, que fue una bofetada. La verdad es que era muy, muy didáctico y veías cómo eran las cosas de un lado y del otro, y entonces la gente empezó a entender, o sea, como que decían, mira, tienes razón. Entonces creo que es muy importante empezar a empoderar al ciudadano hacia hacerle dar, hacia que vea que no es normal lo que ya empezó a normalizar. Y por último, yo diría que también hay cuestiones de parte de los ciudadanos muy mal hacia la autoridad, y esto lo veíamos con nuestra aplicación, en donde les dábamos las herramientas para que generaran ese vínculo, pero muchos ciudadanos le hablan al gobierno, a quien al final de cuentas es el que va a responder y el que va a cambiar las cosas, de una manera terrible. Y al final de cuentas yo les decía, son humanos. ¿Cómo quieres tú que te ayude el alcalde si lo estás insultando, si partas insultándolo? Pues yo si fuera el alcalde, perdón, te meto tu pedido hasta abajo. Entonces también hay que cambiar ese discurso de la ciudadanía hacia los gobiernos, hacer entender que son personas, así como todos somos peatones, todos somos ciudadanos, todos somos humanos. Entonces, tiene que cambiar como ese discurso, ¿no? No digo que seamos dóciles, hay que seguir siendo incisivos y hay que seguir siendo, atacando en cierta manera, no atacando, pero sí haciéndoles ver sus errores, pero con otro tono de comunicación. Yo quería agregar algo con lo que Arturo comentaba en relación a la legalidad, y es que muchas veces caminamos por la calle o vamos en bicicleta o en transporte público y no nos cuestionamos. Es decir, entonces dicen, bueno, pero el peatón, ¿por qué cruzó por ahí? O porque el ciclista si hay ciclorruta no está utilizando la ciclorruta. Entonces vamos como unos caballitos así, nos cierran, usted debe ir por allá o debe hacer esto, pero ¿en qué momento uno entendió o normalizó que el carro puede pasar y que yo tengo que hacer un extra esfuerzo, un extra recorrido para pasar? Entonces vamos como por ahí, por el mundo, entre comillas, disfrutando la ciudad, pero no nos cuestionamos o no entendemos por qué el otro actúa como actúa. Y a la final, como somos humanos
y nuestra naturaleza es movernos y movernos de la forma más corta o más eficiente para cruzar de un lado a otro, nos ven como que estamos interrumpiendo o siendo ilegales o estamos olvidando las reglas, pero es que en un momento se vuelve innatural. Y eso es lo que también deberíamos empezar a reflexionar como sociedad para no juzgar el comportamiento del peatón como que está haciendo algo ilegal, sino más bien cómo está condicionada la ciudad para que él ejerza ese comportamiento. Entonces, el cambio de hábito tiene que ser completamente coherente con lo que somos como personas. Utilizamos nuestra propia energía para movernos, va a llegar un punto en que vamos a buscar el camino más eficiente, así sea evadiendo esa norma de un puente antipeatonal o de un extra recorrido para poder cruzar de un lado a otro. Perfecto, ¿no? Y sobre todo también entendiendo que, extrapolándolo un poco justamente al tema mundo, ciudadanos del mundo, pues tomámoslo así, el mundo es nuestra ciudad y nosotros los habitantes pues somos los que estamos ahí habitándolo y desde ese punto de vista entender que a veces hacer lo correcto no es lo correcto, ¿no? Entonces, y aquí es donde entra justamente este juicio, puede ser moral o puede ser ético, acerca de realmente cómo queremos generar impacto respecto a nuestras actividades, ¿no? Entonces, justamente eso es importante llevarlo a este plano de la conversación, porque más allá de los puentes peatonales, seguramente hay un montón todavía de cosas que tanto gobierno debe de hacer, iniciativa privada, pero principalmente nosotros como ciudadanos y peatones. Y justamente esa es la siguiente pregunta. Más allá de todo eso, que yo diría ya, o dime. sea, uno de los caminos que hay que hacer es, ya no los llamemos, a veces se me olvida, ni puentes peatonales, no, es antipeatonales, ¿no? Porque si no estamos abonando al discurso y creo que desde ahí parte, desde cómo nombrarlos. Perfecto, Arturo. No, y justamente también entendiendo esta parte del lenguaje, que es cómo la mayoría de nosotros a través de las generaciones, pues nos vamos adaptando, ¿no? Tanto en Medellín como en México estoy seguro que tenemos estas palabras que justamente nos hacen referencia hacia cómo nosotros nos referimos a la policía, por ejemplo, ¿no? Aquí en México le decimos los puercos, la tira, etcétera, y que también forma parte de esta cultura peatonal que tenemos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, en Medellín deben de tener las suyas. Entonces, más allá de estos puentes y de estas acciones, gobierno e iniciativa privada y ciudadanos, desde su punto de vista, ¿qué tenemos que empezar a hacer para crear esta inicio o estos primeros indicios de cultura, de nueva cultura peatonal? Y sobre todo porque ahorita voy a adelantar a una de las preguntas que estaban en Facebook. Bajo este tema de la pandemia, ¿esto se va a poner mejor o peor? Este tema de movilidad peatonal. No sé si quieras empezar, Daniel. Sí, bueno, yo como tema de iniciativas privadas y públicas, hace rato decía Lina una gran verdad, es que si bien es bueno ver los problemas de una manera holística, no podemos solucionar todo de un solo jalón, ¿no? Hay que enfocarse y enamorarse de un problema a la vez, para luego contar con visiones multidisciplinarias y que puedan incluso invitar a actores y a los mismos peatones a co-crear soluciones más a la medida. Y con base ahorita que comentas de lo de la pandemia, pues yo creo que ahorita vivimos una cultura un poco dicotómica, con dos conceptos muy, muy interesantes en lo que tiene que ver con que se ha domesticado el ámbito laboral y se ha laborizado el ámbito doméstico, ¿no? Dos conceptos integrados que antes pues tenían por sí solos su propia definición. Y esto también ha permitido entonces que estos desplazamientos que antes veíamos que por lo general hacían mover a las personas, que era el ir al trabajo, que eran estos desplazamientos de un punto A a un punto B, se han visto mermados. Y por tanto creo que agarra mucho más entonces preponderancia los viajes familiares. Y es ahí en donde yo creo que va toda esta parte de peatonalización y movilidad, en realmente disfrutar mucho más tiempo de calidad con familia, amigos, hacer muchos más viajes de exploración y poder, ¿por qué no?, repensar nuestros espacios públicos para que ahora tengan una vocación incluso más 24/7. Perfecto. Lina. Pues yo espero que con la pandemia muchos hayan o hayamos reflexionado alrededor de la importancia de la cuadra, del barrio.
Por ejemplo, en Medellín estamos pues, en estado de prevención, entonces, por ejemplo, el fin de semana no se puede salir, pero uno sí puede ir a la tienda de la esquina. Y digamos, yo normalmente camino, utilizo la bicicleta, el transporte público para desplazarme, pero siento que para muchas personas posiblemente en este estado la tienda de la esquina se volvió relevante. Y de pronto se volvió esa oportunidad de volver a entender la dinámica del barrio, que puede ir a comprar las arepas caminando y que dejaron su carro para desplazarse a una gran superficie donde normalmente compraban un mercado, donde llenaban un carro o dos carritos de mercado para traer pues todo el abastecimiento para un mes a la casa. En diferentes barrios de Medellín hay muchas tiendas. Yo amo las tiendas por eso, porque mantiene esa dinámica, porque puedes ir a acceder a los servicios caminando con tus hijos, con tus amigos, o ahora pues en pandemia solo, pero siento que se reactivó mucho la economía local. Entonces uno ve los mercaditos siempre abiertos. Un amigo me comentaba que vive en una zona en Laureles y había digamos, un salón donde lo alquilaban para eventos sociales y con la pandemia lo volvieron el mercado de la cuadra. Entonces la gente ya iba a comprar las frutas y las verduras a esta zona. Yo espero que no perdamos esa oportunidad, de que la gente entienda la importancia de poder acceder a los servicios a una distancia que sea eficiente a pie, para no ser tan dependientes de un vehículo o desplazamientos largos, o tener que estar, digamos, en zonas donde hayan muchas personas. Espero pues que eso lo empecemos digamos, a capitalizar como mensaje y que no lo perdamos una vez superemos la pandemia. Pues bueno, yo tengo de repente sentimientos encontrados. A veces soy como, tengo mucha esperanza y digo, esta pandemia nos va a venir a abrir los ojos a muchos o a los que ya estábamos haciendo algo, nos viene como el estímulo de trabajar el doble, ¿no? A marchas forzadas, y a los que estaban completamente un poco dormidos los va a despertar. A veces tengo esa esperanza, pero de repente veo que ahorita estamos regresando a hacer las mismas cosas y el mismo egoísmo. Y a mí lo que me pasó es que me volví más intolerante. O sea, me pongo y me frustro más y digo, ¿qué no estamos entendiendo? ¿No? Pero bueno, pero con cosas, me acaba de pasar ayer que empezaba a mover autos de la ciclovía de Insurgentes, que me parece que es la ciclovía emergente que el gobierno no quería poner y que lo estaban haciendo todos los demás países, y la Ciudad de México no quería, fue tanta la presión que la pusieron. Pues bueno, ahora estacionarte en Insurgentes es muy mal visto, pero lo siguen haciendo. Y voy yo con mi patineta y empiezo a mover y empiezas a darte cuenta que el discurso de 2 personas de 6 automóviles me dicen, ¿tú qué dices si traes una patineta, no traes una bicicleta? Entonces digo, no puede ser, o sea, y literal se los digo, ¿sabes qué? No podemos dialogar. O sea, hay veces que no hay capacidad de entendimiento. No te voy a hacer perder tu tiempo, ni tú el mío, pero ojalá y pienses, ¿eh? Y ya me voy. Entonces, la gente sí, híjole, me parece que alguna gente, siempre no hay que generalizar, seguimos igual. Pero sí creo que podemos empezar a hacer dinámicas impulsadas desde el gobierno, que tienen que ver un poquito con lo que decía Lina, de regresar a tu cuadra y a tu barrio. Empezar a hacer ejercicios en donde si vas por la banqueta, ¿cómo le llaman ustedes a la banqueta, Lina? Porque creo que no se llama, ¿sí es banqueta? Andenes. El andén, sí. Bueno, es que para nosotros son andenes, son los del tren. Si vas por el andén, con una persona o hay una distancia de 30 metros, salúdalo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Empezar a humanizar nuevamente ese espacio en donde no nos conocemos, pero es como me voy a subir a un taxi o un Uber, tengo que saludarte, eres un ser humano. Tal vez no quiero hablar contigo, pero sí te voy a decir, hola, ¿qué tal? Aquí estoy. Y ya, eso también creo que debemos de empezar a hacer para recuperar ese tejido social, porque ahí empieza todo. Hay una acción que hacen en Chile que se llama El Gran Malón, que una vez lo escuché y dije, qué buen concepto, y esto generaría como un tema muy positivo para los peatones. El Gran Malón es una vez al año, salen la gente de la cuadra con mesitas, y es para que se conozcan simplemente con los de la cuadra, y para que digas, mira, ¡ay, es odontólogo!
ay, ay, conoces a mi tío, mira, no sabía, y empezar a hacer estas acciones que provoquen eso, una cuadra nada más, ni les hables a los de enfrente, vamos hasta jugar con eso, yo creo. Como lo de los balcones en Europa, casi, casi, ¿no? Exacto, exacto. Que puedas interactuar, sí. Y eso, como empezar aparte imagínate, a nivel contactos, todo eso es increíble, porque a nivel seguridad está comprobado, pero yo creo que te puede generar un beneficio económico porque pues vas a tratar de darle al vecino pues la chamba que tal vez ibas al taller, no sé. Entonces, eso tendría que venir impulsado del gobierno al final de cuentas, y creo que estas dinámicas de recuperar ese tejido social a partir de la banqueta, del andén, sería como una buena estrategia. Perfecto, y sobre todo entendiendo más allá que esto que mencionas, Arturo, es súper importante, esta construcción de una comunidad, por decirlo de alguna forma, que es la que puede ser un punto de partida para justamente empezar a cambiar como actitud de pensamiento, no pensamiento, sino esta actitud de pensamiento que se pueden tener respecto a los peatones y sobre todo cómo actuamos todos los días. Y entonces, respecto a este tema de la pandemia, pues justamente creo que las respuestas van mucho en función de pues va a estar nivelado, ¿no? Algunos, justamente como bien mencionaba Lina, van a apelar sobre todo a esta proximidad de revalorizar este consumo local, por decirlo de alguna forma, como decía Daniel, este rescate también de traslados, entendiendo que justamente ahora tú eres un peatón de tu casa, ¿no? Llamarlo de una forma bastante bizarra, y Arturo, sobre todo esta construcción de comunidad, ¿no? Entonces, combinar estos conceptos creo que justamente puede llevarnos a esta nueva normalidad peatonal que sí o sí debemos de empezar a construir. Y eso justamente me lleva a preguntar acerca de, ahora ya hablamos de lo que fue las instituciones de gobierno e instituciones privadas, nosotros como peatones, como ciudadanos, desde su punto de vista, ¿qué acciones concretas tenemos que hacer para mejorar esta situación y sobre todo seguirla desarrollando? Daniel. Bueno, sí, yo creo que primero es eso, ¿no? Perderle un poquito el miedo a esta parte de interactuar. Yo sé que hoy en día estamos viviendo una pandemia, esperemos que pase pronto, pero esta recuperación de barrios nos tiene que hacer también actuar para vivir en comunidad y conocer a nuestro vecino, saber un poco más de él. Pero creo que también como peatones y como ciudadanos debemos exigir, o sea, un servicio de calidad, ¿no? Un espacio público seguro e inclusivo para hombres y mujeres y personas con capacidades diferentes. Creo que eso es básico. Eh, Creo que también es importante crear conciencia de ciertos daños ambientales que pueden estar causando ciertos sistemas de transporte y evaluar estos cambios de conducta que podamos quizás tener, ¿no? De repente hay quienes los viernes no comen carne, pero incluyéndome también, ¿por qué no proponerse el tema de, ok, voy de a poco dejando cada vez el coche y voy entonces utilizando otros medios de transporte alternativos, ¿no? Que incluso en esta época de pandemia se favorecen mucho mejor e incluso garantizan una mejor salud. Perfecto, Daniel. Elina, no sé si quieras complementar algo de esta parte. Y yo creo que depende mucho del rol, pero pues yo me voy metiendo mucho en lo público, entonces mis respuestas a veces son muy institucionales, pero si me salgo de ese rol, yo creo que uno como ciudadano, cuando decide desplazarse hacia otro lado, pues por lo menos podría empezar por preguntarse, es, es, es una distancia corta, puedo caminar, intentemos a ver qué pasa. Y que cuando salgo y camino, también pueda invitar a una mamá, mami, vámonos caminando. O papi, vámonos caminando para que mires cómo es, para que mires que no es tan horrible, para que mires que hay más conciencia de lo que pasa a tu alrededor. Entonces, creería que empezar por esa reflexión. Creo que hacemos viajes todos los días absolutamente ineficientes en carro. Entonces nos volvemos dependientes de un artefacto que consume recursos que son limitados, que tiene externalidades con la ciudad. Entonces creería que es empezar a sacarle las bondades de lo que significa para uno como persona caminar versus ir en un modo motorizado, y también cómo contribuyo a la ciudad. Esta pandemia también pues, nos debe llevar a reflexionar que esto es colectivo, esto es social, y si mi decisión de viaje
es mucho más eficiente en términos ambientales y en términos de espacio, también estoy contribuyendo con la ciudad. Entonces, si todos decimos, hacemos parte de un ecosistema, hacemos parte de Medellín, queremos a Medellín, nosotros somos muy regionalistas, esas pequeñas acciones pueden ser coherentes con ese querer a Medellín. Otra acción, acá no estamos radicalizando el vehículo motorizado, pero si tú sales en carro, es como mínimo, no obstaculices una rampa, como mínimo no parquees en un andén. Si sales en carro es porque tienes plata para pagar el parqueadero oficial. Entonces, son acciones que uno debería pensar antes de tirarle la culpa al Estado o antes de decir, ay, ¿por qué no hicieron esto? O ¿por qué no hicieron aquello? Miremos a ver desde nuestro actuar como ciudadanos, como caminantes, como, digamos, personas que tenemos derechos y deberes sobre la ciudad, ¿qué podemos aportar sin esperar la acción del otro? Pues yo diría, del lado, un poquito de lo que estaba hablando Lina, de hacerle entender a la gente de los beneficios que te puede dar el caminar. Aquí hicimos un ejercicio que se hace cada año, bueno, yo lo videograbé, que era el desafío modal. El desafío modal era partir del punto A al punto B. En este caso era del Metro Valderas y teníamos que llegar a La Fuente, un lugar que estaba en Polanco, que podría parecer lejos, y entonces salían todos los actores en movilidad. Yo representaba el auto, ya había conseguido un auto, un Mercedes que podría correr a quién sabe cuánta velocidad. Digo, yo no soy mucho de autos, no sé, de caballos de fuerza. Y después iban los rollers, iban las bicicletas, la gente caminando en el transporte público. Y bueno, era una bofetada ver cómo es esa capacidad de movimiento. Y yo creo que desde luego que el auto fue el último en llegar, los primeros fueron los rollers, después fueron las bicicletas, después fue el transporte público caminando, y después el que se la aventó caminando llegó inclusive hasta media hora antes que yo, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, el hacerle ver a la gente que caminar no es lento, que caminar es movimiento mientras sea constante, que caminar es ejercicio. Creo que eso también, oye, pues aviéntate 45 minutos hacia allá y vas a ver que vas a poder recorrer, no sé, tan ignorantes somos que no sé cuánto es más o menos un adulto como yo de 50 años caminando a una velocidad media, ¿cuánto puedes llegar a hacer en 45 minutos? Y yo creo que si empezamos a trabajar eso, la gente va a decir, mira, pues puedo ir mucho más allá. Entonces, creo que hay que enseñárselo a la gente. Este es un tema también, volvemos a lo mismo, comunicación. Y después creo que del lado de la Ciudad de México, porque no pasa en otros lugares, tenemos un gran proyecto que es el presupuesto participativo, en donde a los vecinos se les da el dinero para que hagan proyectos, y ahora inclusive el presupuesto participativo de este año se les da completamente el dinero. Digo, tiene a otros vecinos que tienen que estar vigilando para que no se roben la lana, ¿no? Y aún así se la van a estar robando, pero me parece un concepto increíble. Cuando ya ves esa cantidad de lana, por ejemplo, en mi colonia, para mi presupuesto participativo eran 1,5 millones de pesos. Estamos hablando casi de $80,000. O sea, es un monto muy grande. Y sobre todo yo creo que hay que empezar a aplicarlo pues, para cualquier cosa, porque si es para la mejora de tu parque público, eso va a incentivar a que el peatón quiera ir hacia allá. Si es porque vas a hacer en el kiosquito clases de Tai Chi porque ganó ese presupuesto, entonces el peatón va a ir hacia allá. Entonces, apliquemos el presupuesto participativo, ojalá que se pueda extender a otros estados de la República, pero me parece que a nivel vecinal es el eslabón perdido que que nosotros como ciudadanos no sabemos que existe. Y ya es un tema de comunicación. ¿Por qué? Porque se llama presupuesto participativo, es el nombre más horrible. O sea, es como también ya estar hablando, siempre les digo, cuando hablan de democracia, ya no digas democracia, ya nadie cree Acá también se llama así. Acá también ¿Cómo? se llama presupuesto, acá en Medellín también se llama presupuesto participativo. No es nada catchy, ¿no? O sea, no tiene onda. Entonces, bueno, esa es mi expertise, yo soy comunicólogo, creo que hay que trabajar mucho por allá, pero bueno, va por ahí, ¿no? Perfectísimo, pues justamente, no sé si quieras complementar algo, Daniel, vi que prendiste tu micro.
No, todo bien. ¿No? Súper. Pues justamente nos quedan de 10 minutos ya para cerrar la sesión. Nuevamente agradezco muchísimo el tiempo de los tres por platicarnos acerca de su experiencia, su expertise y sobre todo cómo nosotros podemos contribuir a mejorar esta cultura peatonal a una ciudad más sostenible, a una ciudad que se pueda desarrollar y que pues justamente vaya en vías hacia el futuro, ¿no? Y particularmente para cerrar el panel y darle paso a las preguntas que nos hicieron en Facebook, vamos a responder la última pregunta, ¿no? Eh, Desde su área de expertise y ya con base en todo lo que hemos platicado, ¿cómo ustedes ven tanto la Ciudad de México como Medellín respectivamente este tema de movilidad peatonal en unos 10 años? ¿Creen que cambie algo o todo va a seguir igual? Hay que tomar también en cuenta este factor pandemia que justamente va a ser un detonador importantísimo en lo que vaya a pasar. ¿Cómo se imaginan la ciudad en estos 10 años? Daniel, no sé si quieras comenzar. Sí, claro. Bueno, yo definitivamente siento que los espacios públicos van a seguir, van a prevalecer. Definitivamente cada uno con sus respectivas medidas de seguridad, pero esperemos que haya una mayor participación de los peatones por salir y por realmente disfrutar ciudades mejor diseñadas. También creo que la tecnología, hoy en día ya estamos viendo incluso cómo están empezando en ciertas ciudades a monitorear cada uno de la movilidad peatonal para ver incluso qué tanto acercamiento tiene una persona con otra. Yo no sé si lo usaría de esa forma, más bien yo quisiera pensar que la tecnología nos puede ayudar para diseñar mejores cosas, es decir, para identificar patrones, para identificar comportamientos en estos peatones y poder entonces diseñar soluciones a la medida que vayan más adecuadas a estos comportamientos. Eh, y sí, básicamente eso. Yo creo, como lo decía hace un momento, que se van a intensificar mucho más estos viajes familiares, esta comunidad entre amigos, o incluso comunidades con tu propio vecino, porque este confinamiento, una de las cosas que nos ha hecho entender es que el que sale ganando no es el que más tiempo se queda en casa, sí, resguardándose y cuidándose, pero también es el más resiliente, es la persona que más se puede adaptar a estos tiempos, pero también el que pueda convivir con esa persona de una manera amable, que pueda convivir en comunidad. Buenísimo. Arturo. Pues yo creo que también el tema de la tecnología nos va a ayudar mucho y la evidencia es los scooters, ¿no? Los patines del diablo eléctricos le vinieron a dar un tema que pues que empezó a pasar en todos lados, ¿no? Me tocó estar en Europa el año pasado y vi en todos lados que estos greens y estos beards y estas cosas son positivas. La verdad es que sí son elementos, ¿por qué? Porque tienen el tema divertido. Una vez que te subes, pues te dices, órale, te recuerda ese patín del diablo que pues, te la pasas bien en ese trayecto y que aparte después no tienes necesidad de cargarlo porque lo dejas ahí. Yo ahorita estoy con el tema de la patineta eléctrica, de los skates eléctricos, y les diría a Lina y a Daniel que le echen un ojo. Se me hace una herramienta muy importante, es increíble, es peligrosa, o sea, porque llegan a levantar hasta 45 kilómetros por hora, o sea, me parece que van a empezar, todavía son caras, o sea, toda una patineta te debe costar una buena como pues más de $800, pero en 10 años van a estar en 100, ¿no? Entonces me parece que, ¿por qué menciono la patineta eléctrica? Porque me parece que es una herramienta de movilidad, como lo dije hace rato, tiene la capacidad de convertirse en peatón en segundos. O sea, ¿no? A diferencia del scooter, pues ya es incómodo. Aún así hay gente que carga con ellos. Pero me parece que va a pasar algo con los skates eléctricos. Va a haber muchas muertes también por el tema de que es un potro. A diferencia del scooter, tú puedes controlarlo mucho más. Aquí no se te puede ir así y te vas. Entonces, creo que se me hace que va a haber más ciclovías. Eso es lo más importante. A manera de que haya más ciclovías seguras, confinadas. No, ahorita estamos con el tema que yo soy muy de rayas, no es infraestructura, o al menos no en Latinoamérica. O sea,
el latinoamericano sí o sea, si no le pones una barrera, se va a meter, o sea, no querer entenderlo, es no conocer a la gente que gobierna, y eso se me hace un error, y también ellos lo manejan así porque, pues, dicen, hicimos 50 kilómetros de ciclovía, es una raya pintada ahí en la calle, güey, antes estaba ahí, y eso no se está respetando. Entonces, ojalá, o más bien va a pasar esto de que haya más ciclovías, va a haber elementos de movilidad más lúdicos y más divertidos, y siento que el skate eléctrico va a ser fundamental en la movilidad del futuro. Perfecto, Arturo. Lina. Yo siento que de cierta forma nosotros estamos repitiendo un patrón de las ciudades norteamericanas y sobre todo las europeas, que primero ellos empezaron a incrementar la curva de su parque automotor, luego están en el pico, ya hay ciudades en Europa donde ya está bajando la cantidad de viajes en auto y ya va hacia abajo. Y ya las dinámicas de las nuevas generaciones y del mercado empiezan a mostrar otras realidades. Nosotros todavía en América Latina estamos en ese incremento del parque automotor, parque entre comillas, porque no debería ser la palabra para hablar de vehículos, y es la inercia que están en todas las ciudades en desarrollo, en el sudeste asiático, en nuestra realidad, y pues por las dinámicas que venimos, digamos, enfrentando, parar eso de tajada va a ser complejo. Pero tú pones digamos, una década muy interesante, porque en los próximos 10 años se supone que en el 2030 debimos haber logrado como mundo, como sociedad, como naciones, como ciudades, mantener el incremento de la temperatura no por encima de 1.5 grados centígrados o 2 grados centígrados. Entonces, las decisiones que tomemos en estos 10 años van a ser trascendentales. Ojalá que en América Latina lográramos acotar esa distancia, esa curva de venir incrementando el parque automotor, movilidad sostenible y ciudades para la gente. Tenemos que tratar de acotar y cerrar esa brecha en cuándo vamos a hacer cuándo vamos a llegar a ese pico. Yo tengo esperanza y a veces pues, digamos, peco por positiva. Pero, por ejemplo, yo me considero digamos, una generación de la transición. Yo nací en un discurso donde el carro era la normalidad, donde graduarse y comprarlo una vez uno salga de la universidad era el sinónimo de estatus, y siento que ahora las nuevas generaciones están naciendo en otro tipo de discurso. Obviamente, todavía estamos condicionados por esta realidad donde moverse en carro es lo aspiracional, pero ya hay niños que nacen y ven al frente de su casa una ciclorruta y ven gente moviéndose en bicicleta, y eso de pronto les empieza a mandar un mensaje diferente. Yo espero que esas nuevas juventudes, con las dinámicas del mercado asociadas a la tecnología, cada vez entiendan más la palabra conveniencia y cambio, y puedan ser ellos los que jalonen más esos cambios contundentes que necesitamos en la ciudad, y espero que en 10 años el peatón y la bicicleta sean considerados de verdad unos modos responsables dentro del sistema de movilidad y se prioricen en la planificación y en la ejecución de los proyectos de ciudad. Perfectísimo, ¿no? Sinceramente creo que desde acá, Ciudad de México, y voy a hablar también un poco de forma muy general, no podemos estar más de acuerdo porque sí es verdad, o sea, esta parte, y no lo habíamos pensado de esa forma a lo mejor, de esta parte lúdica, divertida que mencionaba Arturo de movilidad, hace que también nosotros como usuarios pues queramos usarlo o atrevernos a innovar para generar nuevas formas de movilidad respecto a trayectos escolares, hacia el trabajo, de la vida cotidiana, etcétera. Entonces, me parece interesante e importante que justamente, al menos en América Latina, vayamos hacia ese sentido. Bueno, pues sin más preámbulo, pasemos a las preguntas que nos hicieron en Facebook. Nuevamente, muchísimas gracias, Daniel, Arturo, Lina, por acompañarnos esta mañana, tarde ya, y sobre todo en Colombia, que es día feriado. Y la primera pregunta es una que voy a combinar porque Impactorama nos pregunta, ¿los espacios del peatón deben ser dados o tomados? Y también Mario nos pregunta, el día de ayer en la delegación Miguel Hidalgo les quitaron 140 triciclos a negocios para limpiar las calles. ¿Eso fue bueno o malo? Ocupan espacio de peatones, pero también tienen derecho de vender ahí. Entonces, estos espacios públicos del peatón deben ser dados o tomados. No sé quién quiera responder. Yo digo que esos espacios del peatón hay que recuperarlos, hay que exigirlos. Hay que dominar tu cuadra, o sea, no hay que irse más allá. Hay que dominar ni siquiera tu cuadra, tus 60 metros cuadrados,
y si los dominamos, o sea, si cada uno de nosotros tenemos, o al menos en una cuadra, necesitas a 4 vecinos comprometidos para que se encargue, no sé, una cuadra, pues son 4 lados, no sé cómo se le llamaría uno. Empezar a buscar como a esos, no son líderes, no serían líderes, sino simplemente son ciudadanos comprometidos que exigen que se respeten las cosas. A mí me costó mucho trabajo, o sea, yo dominar ya mi cuadra, hago acciones por dominar, por seguirla dominando, como por ejemplo, hay un tema que no, seguramente, o no sé si existan en Medellín, pero están los gallardetes. ¿Qué son los gallardetes? Son anuncios de las inmobiliarias ilegales que los ponen en los postes, que son aparte de plástico asqueroso, y entonces afean la calle, o sea, todos los postes, e inclusive llegan a tapar los letreros de las calles, y no pasa nada, ¿no? Entonces, yo cada 2 semanas estoy yéndome pues, con mi escalerita a bajarlos, y empieza a volverse un hábito. ¿Y qué está pasando? Que los que ponen los gallardetes dicen, aquí siempre desaparecen, ya no los pongamos ahí. Entonces hay que hacer ese ejercicio de dominar la cuadra, de buscar a esos 4 personajes, o pueden ser 3. Realmente podrías ser 1, al menos de que tengas una cuadra muy grande, y es increíble lo que puedes hacer. Cuesta a veces trabajo porque hay vecinos como muy necios, pero si podemos generar ese vínculo también con la alcaldía correspondiente, se pueden hacer pues grandes cosas. Entonces, hay que exigirle. A lo que voy es que hay que decirles, es mi derecho. O sea, y tarde o temprano no voy a bajar los brazos, que eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Dicen, no, ¿y cómo ves? No voy a quitar mi auto estacionado aquí. Pues bueno, pues yo voy a empezar a hacer dinámicas para que lo hagas, sin violencia, pero sí te voy a estar molestando todos los días, la gente también, el gandaya, como lo llamamos aquí al inconsciente, se va a empezar a desgastar. Eso es muy importante y eso es la esencia pues, no lo mencioné en ningún momento, pero para mí el principal problema de nuestro país no es la desigualdad, no es la injusticia, no es la pobreza, no es la corrupción, es la apatía ciudadana. Mientras seamos ciudadanos apáticos, todos los demás problemas van a crecer. Entonces, creo que tiene que ver, hay que alzar la voz, y no hay nada mejor que alzar la voz exigiendo dando el buen paso, ¿no? Pudiendo caminar libres por nuestras banquetas, al menos de nuestra cuadra. Perfecto, Arturo. Muchísimas gracias. Daniela, Olina, ¿quieren complementar esta respuesta? Yo nada más quiero decir, no me gusta tanto la palabra dominar. Yo más bien diría, cuida tu cuadra. Tienes razón, ¿no? Tienes razón. Porque, vamos, o sea, desde el simple hecho de que cuando tú arreglas tu cuarto o tu departamento, eso te hace sentir bien. Y me gusta mucho la frase cuando estás en un avión y te dicen, en caso de emergencia, primero pone la mascarilla al otro y luego te la pones tú. Estando tú en tu cuadra y al salir, bueno, piensa primero en que si ves algo tirado, basura, pues recógela, es tu cuadra al final, cuida tu cuadra. Toma conciencia de que al final tú te vas a sentir bien si tu cuadra se siente bien. Entonces creo que más va por un tema de cuidarla y no de dominarla o de darla. Digo, sí, no, y completamente de acuerdo. Creo que algo que podría ayudar muchísimo es también en este tema de la gamification, en este tema de hacer las cosas lúdicas, al ciudadano, a los que están, ¿cómo dijiste? No dominar, al cuidador de la cuadra. Exacto. El cuidador de la cuadra tiene que ser considerado una persona especial en la cuadra. ¿Por qué? Totalmente. Porque es el que está dando su mejor esfuerzo sin pedir nada a cambio. Entonces, tal vez empezar a nombrarlo el paso de cebras que él generó o algo, empezar a poner su plaquita, darle un mérito, eso, ¿no? Y estas pequeñas cositas, estos pequeños incentivos, o sea, vivimos en un mundo en donde queremos likes, queremos el corazoncito en Instagram, pues llevarlo al plano físico. Y yo creo que una manera es eso, ¿no? Empezar a hacer al que lo cuidó, y eso es, esta cuadra es cuidada por, y entonces esa es una manera de respetar y que existía en el pasado en México. Yo me acuerdo que tengo 50 años, cuando tenía 10 años, estamos hablando de 1900,
80, inicios de los 80, existía la figura en las cuadras el jefe de manzana, se llamaba el jefe de manzana. Y me acuerdo que mi mamá cuando siempre saludaba al jefe de manzana, yo le decía, ¿quién es el jefe de manzana? Pero hablaba bien del jefe de manzana, era como el jefe de manzana, el que nos organiza a todos. Entonces, esa figura es importante, hay que premiarla y hay que respetar al jefe de manzana porque está demostrándonos a todos los demás que por su esfuerzo estamos siendo beneficiados, al igual que él, todos, ¿no? Por igual. Totalmente, sí. Perfecto. Y la siguiente pregunta, muchísimas gracias Daniel y Arturo por la respuesta. Esperemos que hayan respondido. Y la siguiente pregunta va a algo que a mí me llama bastante la atención y que me gustaría que Lina fuera la que lo respondiera, que justamente va para allá. Eric Martínez nos comenta, otro buen ejemplo en Medellín es la gran cultura que hay por parte de la población en el uso del metro, que aquí en México, hablando muy honestamente, es muy cuestionable. ¿Cómo se logró esta cultura en el metro allá en Medellín, Lina? Y el metro es un hito súper clave en nuestra cultura de movilidad, es referente a nivel no solamente de Colombia, sino de América Latina. Empezó operaciones en el 95 y digamos que básicamente apelaron al orgullo paisa y a cuidar las cosas que implementamos en la ciudad. Es un modelo muy enfocado no sé si conocen lo de la ventana rota, y es si se daña algo hay que cambiarlo de una o hay que hacerle mantenimiento para que no se normalice el discurso o el imaginario de que el metro va malo. Entonces el metro siempre está limpio, siempre está cuidado, la gente no come dentro de él, entonces hay como un cambio de comportamiento. Cuando la gente entra al metro, como que cambia el chip y sabe que está en el metro. A mí me parece muy positivo, pero también hay que hacer una reflexión adicional, y es que el metro siempre está cuidado, siempre hay policías, siempre hay una logística muy enfocada en mantener el servicio y la operación, entonces también hay una especie de control. Es una mezcla entre ese incentivo y la parte positiva de que eres un muy buen ciudadano y cuidas lo que hay en la ciudad, pero también tiene esa parte de control que evidentemente hace que las personas cambien su comportamiento. Entonces hay, digamos, movimientos ciudadanos interesantes que han hecho diferentes acciones dentro del metro a ver cómo responde esos protocolos de seguridad que tiene el sistema establecido. Por ejemplo, una vez un colectivo se paró en una estación varias personas a leer un libro y no se montaban al metro. Entonces seguían pasando los metros, seguían pasando y ellos seguían ahí leyendo en la plataforma. El metro no estaba preparado para ese protocolo y sintió que básicamente tenía que evacuar la estación. Entonces, socialmente es interesante porque hay un cambio, pero también hay una norma, digamos, de control desde el protocolo de seguridad, del protocolo de riesgos, que también puede incidir en ese cambio. Entonces, es interesante, hay un trasfondo que tenemos que entender, porque en comparación con otras ciudades, por ejemplo, en ciudades europeas, pues uno no tiene normalmente un vigilante siempre en las plataformas, digamos, en las plataformas de acceso a los trenes o en los metros en Holanda. Ni siquiera hay que pagar, pues ni siquiera hay torniquetes para el pago, uno pasa por un lector y ahí hace sus pagos y ahí no hay un control tan estricto como por ejemplo lo hay en el metro de Medellín. Pero sí, es un referente de cultura metro que también se quiere llevar a diferentes sistemas de movilidad y hasta ahora ha funcionado en términos de percepción y el comportamiento del usuario en el sistema. Perfecto, Lina. No, y sobre todo creo que aquí sí es importante porque, digo, no sé si Daniel o Arturo o tú también estén de acuerdo en que pues también el uso que le damos a estos servicios públicos de movilidad que nos otorga la ciudad también es un reflejo de lo que nosotros somos como usuarios, como ciudadanos, ¿no? Entonces, justamente Gaby Rodríguez nos pregunta, regresando un poquito al tema de las fotos cívicas, estos castigos o estas multas, pregunta y comenta, en vez de enfocar este castigo a quien no sigue las reglas de vialidad o movilidad, ¿cómo pudieran los gobiernos enfocarlo mejor en incentivos? ¿O qué se debería hacer? Yo creo que me parece que el tema de la tecnología, sobre todo el uso del celular, me parece que este aparatito
pues ya no, se ve y se escucha bien, todo mundo ya tiene un celular. Efectivamente, todavía hay un tema de datos, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas que nosotros nos encontramos cuando hicimos la aplicación es que teníamos un botón en donde el servidor público que resolvía el problema era el que salía ahí, ni siquiera el alcalde, no, el trabajador, el que estaba tapando el bache, tenía que dar la cara, o sea, que era positivo, como Daniel, Lina, el bache que reportaron, yo soy Arturo y estoy aquí trabajando y seguiremos trabajando por ustedes. Bueno, me divagué un poquito, pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que nos dimos cuenta que los trabajadores no tenían todos datos, pero entonces no funcionaba ese botón. Pero sí funciona el tema de que los ciudadanos se puedan volver, al menos a nivel incentivo, pues las problemáticas, sobre todo de los autos estacionados arriba de la banqueta. Es algo que no puedo, de los andenes, algo que no puedo entender que todavía siga sucediendo. Antes estaban las grúas, que también no me parece la manera, porque son estos automóviles sacando estos... No, me parece que el tema de empezar a utilizar la tecnología y que puedas tomar una foto y que se la mandes al gobierno y que esa foto sirva como evidencia y que aparte, si tú tomaste la foto y gracias a eso le pusimos una multa de 1,500 pesos, pues que tengas un algo, o sea, una pequeña recompensa de 3% sobre esa multa, y ese incentivar y utilizar a la tecnología, creo que se podrían lograr grandes cosas, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes a nivel expertos, Daniel, Lina, pero creo que es un tema que sería como positivo para utilizar. Bueno, sí, yo coincido con Arturo de que el tema de la tecnología, eh, quizás todavía no podríamos pensar en la tecnología si tenemos todavía cierta renuencia a usarla, o dejando a un lado la renuencia, está el que no todos todavía tienen acceso a un smartphone, ¿no? Porque una cosa es tener Wi-Fi, pero otra cosa es tener un teléfono inteligente que pueda proveer de estos servicios. Pero coincido contigo en que la tecnología va a ser un factor preponderante para el futuro, en cómo incluso podamos ser estos vigilantes ciudadanos, y no pasar por... Y me gusta el tema que dices, sí remunerarlos, pero no solo eso, no solo quizás remunerar a aquel persona que toma una foto de un bache y que no ha sido reparado desde hace como 3 semanas, sino más bien es por esto de que hablábamos de cuidar tu propio barrio, ¿no? ¿Qué tal si cuidar tu propio barrio también puede ser exteriorizado a tomar una foto y que realmente esto salga expuesto más bien a redes y que se tomen las medidas necesarias? Yo creo que en ese aspecto la tecnología ha ayudado muchísimo a que cada uno de nosotros alcemos nuestra voz y que podamos ser escuchados mucho más para que se puedan cumplir todas las cuestiones de diseño urbano que se puedan, que merecemos por derecho. Perfecto, no sé si Lina quieras complementar un poco esta respuesta o pasamos a la última pregunta. No, estuvo perfecto lo que dijeron Arturo y Daniel, comparto absolutamente. Buenísimo, entonces nuevamente pues agradecemos el tiempo de los tres, ya nos pasamos unos 5 minutitos, pero justamente cerramos con esta última pregunta que nos hace Matt Andrade en Facebook y nos pregunta, ¿cómo impacta el tema de seguridad en crear todos estos planes que mencionamos para los peatones? Y ciudades seguras, ¿las ciudades seguras serán más usadas por los peatones o no? A mí No sé me quién. parece, perdón, que el tema efectivamente de la seguridad tiene mucho que ver con el peatón. No platicamos de ello, pero que va completamente ligado, ¿no? En la Ciudad de México estamos teniendo un problema muy grave con las cámaras de seguridad, con las cámaras del C5. A mí me atropellaron por defender el carril de las bicicletas hace 6 años. Yo estoy vivo en Milagros. La verdad es que ese acontecimiento fue terrible. Me hizo pensar, o sea, llegué a dialogar con mi mujer sobre si debería seguir siendo supercívico porque ella ya no se la estaba pasando bien. O sea, me dijo, ya no me gusta lo que haces, ¿no? Cuando realmente pues, no era ni policía ni bombero, simplemente un ciudadano que exigía sus derechos. Cuando me atropellan y o sea, yo
cuando me atropellaron y sobreviví, yo era el más feliz por haber sobrevivido y que nada más se me zafó el hombro, pero decía, te voy a agarrar, desgraciado, por la cámara de seguridad. Ya estás frito. Me quisiste asesinar y ahora yo voy a tener el volante contra tu inconsciencia. Cuando vi esas cámaras de seguridad, o sea, es una vergüenza. O sea, me parece que en ese sentido, la tecnología, las cámaras de seguridad, sí pueden, son, para mí, volvemos a lo mismo, esa tecnología va a solucionar muchas cosas. Yo entiendo perfectamente que hay una parte fea, como que es el famoso Big Brother de George Orwell, en donde el sistema pues, nos está viendo. Eso no lo vamos a poder evitar. A veces yo digo, bueno, ahora también nosotros podemos observar al sistema. Ya no es 1984, sino es al revés. Bueno, leyéndolo al revés, 8000. Entonces yo creo que si hay cámaras de seguridad o elementos que generen una seguridad al peatón, para que pueda caminar como una mujer a la 1 de la mañana o un niño a las 11 del día, pues eso va a generar, desde luego, que mejor movilidad, más peatones. Y sí, qué chistoso que no hablamos de eso sobre la seguridad, pero es fundamental. Y la tecnología abona mucho con eso. Buena tecnología, buenas cámaras de seguridad para protegernos, aunque tristemente perdamos esa parte de que estamos siendo vigilados. Lina, Daniel, ¿algo que quieran compartir respecto a esta última reflexión? Sí, absolutamente. En Medellín, pues para todos es claro que nosotros somos una ciudad que en los 90 éramos considerados la ciudad más insegura del mundo y crecimos en esa realidad. Entonces, inseguridad, pero entonces ya luego el discurso. Digamos que todos los políticos apelan a es seguridad, 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 entonces le damos mucha relevancia a la seguridad y evidentemente eso se ve reflejado en la forma en que nos movemos. Es un gran reto porque pues la ciudad es más segura en la medida que haya más personas también habitándola. Uno piensa, bueno, si voy a cruzar este viaducto o este intercambio vial y en los bajos de un puente, digamos, hay una venta o hay presencia de alguien en un espacio público, seguramente lo va a sentir más, lo va a percibir más seguro para poder cruzar. Si no hay nadie en la calle, ahí es donde uno empieza a decir, bueno, ¿qué podrá salir de ahí? Si pasa algo, nadie me va a ver. Y va muy asociado con lo que decían ahorita, el cuidado del barrio, tener los ojos en la calle, participar del espacio público hace que la ciudad sea más segura. Entonces es como un círculo y no sé qué va primero que qué, pero si hay más personas en la calle, la ciudad se percibe más segura. Aquí nosotros también en nuestras actuaciones, no lo había mencionado, queremos trabajar mucho con el enfoque de género. Y no solamente estoy hablando de mujeres, pero si nos vamos al caso de las mujeres en particular en Medellín, para nosotros a veces transitar el espacio público en la ciudad se vuelve muy complejo, sobre todo en zonas donde hay obreros, porque digamos que intervienen en tu, digamos, nosotros a veces lo decimos nuestra esfera como personas y ya va a ser muy invasivo con las mujeres, unos piropos absolutamente desagradables y eso se volvió súper normal en nuestra cultura. Y si tú no permites que te digan un piropo o algo indecente, entonces tú eres una feminista o no te gustan los hombres o eres una lesbiana y se vuelve normal que entonces dejemos que todos en la calle nos digan lo que quieran decirnos. Y como aquí la ciudad, digamos, el clima es muy bueno, se presta para que salgamos vestidos de la forma en que queramos, y para la mujer, y pues digamos, me siento identificada, a veces se vuelve complejo. Entonces, la seguridad hay que mirarla desde las diferentes perspectivas de todas las personas y hacer visible ese discurso que ha sido invisible, donde no, que la gente camine, hacer visibles las realidades de las diferentes personas desde su perspectiva, también nos puede ayudar a mover un poquito el debate de la seguridad y tratar de trascenderlo, porque normalmente llevamos seguridad, no es que lo golpearon, o lo mataron, o le pegaron o le robaron. Hay diferentes tipos de seguridades y diferentes tipos de personas, entonces hay que entenderlas para empezar a mandar un mensaje contundente dependiendo de la ciudad. Entonces ahí les puse un caso particular de Medellín en términos de seguridad, sobre todo muy ligado con los desplazamientos peatonales de nosotras las mujeres. Y yo quiero, bueno, nada más decir que es increíble, pero al menos a mi parecer, y no por ser arquitecto, pero creo que el diseño
tiene un poder impresionante y un impacto en la sociedad que quizás no hemos dimensionado su magnitud. El diseño no sirve nada más para diseñar edificios. El diseño puede ser un diseñador, o sea, puedes diseñar servicios, puedes diseñar experiencias, puedes diseñar productos y por ende ese diseño de experiencias y servicios pueden inducir a diferentes comportamientos. Entonces, el diseño no sirve para una sola cosa, sirve para muchas más. Por lo tanto, el poder que puede tener el diseño en cada una de estas estrategias que vayamos a hacer urbanas, por supuesto que van a lograr un impacto en la sociedad. Y por último, yo siempre he dicho que los gobiernos que no pueden garantizar seguridad a sus ciudadanos no merecen la lealtad de ellos. Y no porque necesariamente la seguridad solo dependa de los gobiernos, pero por supuesto que los debería garantizar y más en los espacios públicos. Perfectísimo. Bueno, pues con esta última intervención de Daniel cerramos esta primera conferencia de una edición de 13 conferencias que van a estar desde septiembre hasta noviembre por parte de varios Impact Hubs de Latinoamérica y de Europa. Muchísimas gracias a Daniel, a Arturo, a Lina por su tiempo, por conectarse, por compartirnos toda su expertise, porque seguramente a raíz de esta conversación vamos a generar esta reflexión acerca de cómo podemos ser más conscientes y sobre todo trabajar en pro de nosotros en medio de esta nueva realidad, nueva normalidad que pues justamente nos vamos a enfrentar, o ya nos estamos enfrentando todos los días conforme este desconfinamiento de cuarentena vaya sucediendo. ¿Algo más que quieran agregar, Daniel, Arturo, Lina, para despedirnos? No, pues nada, muchas gracias. Fue una plática divertida, una plática llevadera, una plática educativa. Y pues bueno, de mi lado, pues a Lina, Daniel, encantados de poder ver qué podemos hacer, alguna alianza. Yo siempre iba a ir a Medellín, estaba invitado para ir a un tema de medio ambiente, con el tema de los árboles urbanos, que también me parece que es muy importante hablar de ellos, porque también están en nuestras banquetas y siempre lo he dicho, no podemos aspirar a salvar al Amazonas si no somos capaces de cuidar a nuestros árboles urbanos, ¿no? Pues bueno, pero por allá ojalá y tenga la posibilidad y Daniel, por acá estamos y, Claro que sí. y pues bueno, a ustedes por invitarnos, ¿no? O sea, yo creo que fue una buena charla. Bienvenido, Igualmente. Arturo, cuando quieras. Sí, fue un espacio muy bonito, un gusto haberlos conocido y que ustedes hagan visible estos debates ayuda mucho. A veces uno cree que cuando está tan metido en estos temas, que no, pues ya está todo dicho, pero hay muchas personas que necesitan escuchar el mensaje y que nunca perdamos esa pasión para poder transmitirlos, para poder debatir nuevas ideas y que cada vez llegue a más personas. Y que aparte, el tema de la tecnología Zoom, yo no utilizaba Skype, pero ahora esta capacidad de tener como estas dinámicas, la verdad es que nos va a cambiar completamente. Como lo decía Daniel, pues, ¿cuánto tiempo perdíamos en ir a juntas de trabajo, que era nada más en ese trayecto y llegabas y estábamos teniendo estos diálogos? Entonces, esa capacidad tecnológica de la videoconferencia va a abrir sin querer pues un camino a tener más tiempo. Entonces ese tiempo aprovechémoslo como lo que estábamos platicando, en caminar, en salir a nuestro barrio y aprovecharlo, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que más vale, el tiempo. Sí, yo también agradecerles muchísimo a Lina, a Arturo, a Joab, por la oportunidad y también coincido con Arturo en que este no se quede aquí en una conversación, sino que vengan muchas más alrededor del tema de movilidad y de urbanismo, ¿por qué no? Y que podamos incluso materializarlas, ¿no? En ideas tangibles, pues mantengámonos en contacto y muchísimas gracias. Perfectísimo. Pues nuevamente agradecemos a todas las personas que se conectaron a esta primera conferencia de Redefining the Future of Cities de iniciativa del Impact Hub Estocolmo con otros Impact Hubs de América Latina, donde está Medellín, donde está Bogotá, donde está Brasil, donde está Curitiba y Monterrey también. Fede, que está también acompañándonos acá directamente del Impact Hub de Medellín. Muchísimas gracias por sumarte, por estar aquí pendiente, por estar con Lina. Y entonces nos estamos viendo. Esta grabación se va, como ya saben, se grabó para subirla posteriormente. Para los que no tuvieron oportunidad de verla, puedan consultarla después. Entonces, gracias a ti, Joab, también. Muchas gracias por... No, ¿de qué? Para eso estamos. Muchísimas gracias y tengan un bonito día. Cuídense. Gracias. Gracias, hasta Chao. luego. Chao. Chao.